Gloria a Dios. Mis hermanos, buenos días. Señor les bendiga. Bueno, voy a hacer la recomendación que suelo hacer. Y la recomendación que suelo hacer es, vamos a tener ahora 45, más o menos 45 minutos de la palabra. Yo le voy a pedir el favor de que usted se quede porque el Señor nos va a hablar hoy. Entonces, si el Señor le está hablando y usted se para y le da la espalda, usted pierde el hilo. Usted no sabe qué le están diciendo. Usted cuando regresa está, como decimos en Colombia, más perdido que un enano en tumulto, porque ¿qué pasó acá? No, yo le pido el favor de que ahora que empiece la palabra, usted permanezca allí. Usted va a salir muy bendecido. Usted hoy va a adquirir unas herramientas que le van a ayudar en su vida cristiana y en el caminar con Cristo. Amén. Entonces, ese favor se lo pido, por favor, estése ahí. Que Dios nos va a hablar. Bueno, entonces quiero contarles algo. Mire, hace muchos años, bueno, no tanto muchos años, pero como en el 90 y quizás como en el 92, 94, por allá en Colombia, había un programa que se llamaba El Mundo al Vuelo. Ese programa del Mundo al Vuelo, ¿de qué trataba? Le mostraban a uno diferentes partes del mundo, como, no sé, saber que aquí había una fuente, que allá había no sé qué, y empezaban a decir por muchas partes del mundo. A mí me gustaba ver el programa porque tenía tantos sitios y tantos lugares así diferentes que yo decía, wow, o sea, el mundo es grande, ¿no? Tiene muchos sitios. Incluso yo, estando en Colombia, yo conozco algunas partes de Colombia, pero yo le mentiría si yo le digo que yo conozco toda Colombia. Aquí quizás unos somos de México, otros de Guatemala, otros de Venezuela, de Colombia, bueno, de diferentes partes de aquí mismo de Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo le puedo decir a usted que quizás aquí ninguno me podría levantar la mano y decir, yo conozco todo mi país, absolutamente todo, ¿verdad que no? Habían cosas incluso que en ese programa que le comento pasaban de Colombia que yo decía, ¿y eso es en Colombia? Yo no sabía que en Colombia había un río que es de 7 colores. Nunca he ido y lo vi por ahí, un río como de 7 colores, una cosa hermosísima. Yo decía, wow, qué increíble que hayan tantas cosas que yo estando en mi país no las conocí en mi país, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le quiero o por qué le estoy contando esto? Porque muchas veces nosotros conocemos lugares, ¿verdad? Pero a veces el mundo es tan grande que no conocemos todos los lugares, ¿verdad? Quizás alguna persona que se dedique, y eso yo creo que es difícil, ¿verdad? Que una persona, si este fuera su trabajo, dedicarse solamente a viajar por todo el globo para conocer, pero realmente es difícil. Entonces, a mí me surgió una pregunta. Y la pregunta que me surgió, esa la tengo de verdad que hace mucho tiempo, la pregunta es, ¿dónde estás? Si yo les pregunto ahora, físicamente, ¿dónde estás? Esa pregunta requiere que nosotros hagamos un posgrado, quizás un PhD, o quizás, no sé, algún estudio muy especializado de postdoctorado o algo. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Verdad que no? Sencilla, parece una pregunta bastante sencilla porque, ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde estás? Si yo le pregunto hoy día, entonces, vamos a decir que yo le voy a preguntar a Diana, Diana, ¿dónde estás? Y Diana me va a decir, pastora, estoy aquí en la iglesia, ¿verdad? Esas preguntas parecieran que son fáciles, pero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a empezar a analizar. Yo les estaba comentando en la mañana que Dios mediante, el Señor me ha puesto un sentir en mi corazón y vamos a trabajar una serie de prédicas alrededor de esta pregunta y de varias cosas que cuando terminemos el día de hoy, Dios mediante, de ver todo el tema, entonces vamos a ver la necesidad sí, de hacer una serie porque hay muchas cosas que debemos conocer, ¿verdad? Pregunta, ¿a usted le gustaría conocer muchas partes del mundo, todo el mundo? ¿Verdad que sí? Rico sería. Yo a veces digo, wow, yo veo cosas de Colombia que yo nunca he ido sé que San Andrés es de Colombia, nunca he ido y sé que es hermoso. Hay gente que yo no he ido, ¿verdad? Me gustaría, claro, me gustaría ir a pasear, a ver, a de todo, a conocer. Entonces, bueno, vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Abra la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3. Si no tiene Biblia, déjenos saber. Por aquí el pastor puede facilitarle. Por aquí tenemos 2 Biblias. Eh, ¿Todos están listos? El primer libro de la Biblia se llama Génesis, que es donde todo empezó. Y para no extendernos tanto, pero sí hacer un pequeño contexto, es en el libro de Génesis donde se habla de la creación, donde se habla
de donde, cómo nosotros fuimos creados, donde se creó el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se habla de cómo cayó el hombre. Entonces, por favor, colóquese sobre sus pies y vamos a leer la palabra de Dios ahí en pie por reverencia. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Todos lo tienen? Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Padre, te damos la gloria, la alabanza, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, santo y misericordioso, Señor. Y hoy, Rey de los cielos y la tierra, estás interesado por nuestro bienestar, por saber dónde estamos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Vamos entonces a estar trabajando que esta pregunta tan sencilla, pues se la hizo el Señor a Adán. ¿Será que Adán necesitaba ser muy experto para responder esta pregunta? Pareciera que no, ¿verdad? Pero al reflexionar, yo empiezo a pensar, oiga, ¿sería que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Usted qué cree? ¿Será que él no sabía? Sería muy difícil porque la palabra nos dice que Adán estaba ya en el Edén y que caminaba con el Señor y que iba y venía con el Señor, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta dónde estás, o sea, si supuestamente está en el Edén, o sea, como que, ¿verdad? Dice uno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es una pregunta que el Señor hace, pero no para que Adán se la responda al Señor. Es una pregunta que el Señor le hace para que Adán reflexione sobre sí mismo. Porque muchas veces, mis amados hermanos, a pesar de que son preguntas tan fáciles, no las sabemos responder correctamente. Y ahora le voy a mostrar cómo fue que respondió Adán y vamos a analizar también la respuesta que él dio. Entonces, en el ámbito físico ya dijimos, obviamente, si alguien pregunta, si alguien los llamara, ¿verdad? ¿Dónde está? Ay, estoy en la iglesia, ¿verdad? Eso sería una respuesta, pero resulta que aquí el Señor está preguntándole a Adán, ¿dónde está? Pero si él lo estaba mirando, ¿verdad? Estaba hablando con él. Si yo estoy hablando con ustedes, pues ¿dónde está Reina? Pues que la estoy viendo, ¿verdad? Muy diferente que si alguien habla por teléfono, pues sí tiene que preguntar dónde está porque por teléfono no sabemos, pero si estamos así de frente, y en esa época todavía no habían celulares, entonces quiere decir que el Señor está hablando directamente con Adán, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, wow, pero entonces, ¿qué pasó aquí? Pero esta pregunta nos está orientando hacia el área espiritual, dándonos a entender, ¿verdad? Que hay algunos lugares espirituales. Luego, mire cómo le contestó el hombre, Génesis 3:10. El hombre contestó: te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo quiero hacer aquí una pregunta. ¿Esa pregunta responde a lo que Dios le dijo? Si el Señor le estaba diciendo, ¿dónde estás? Si Adán le dijo, ay, es que oí tu voz y me dio miedo y me escondí. Él no le dijo, Señor, estoy en el Adán, debajo de la parra, debajo de la pera, debajo del manzano. No le dijo eso. Sino que le dijo, te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Quiere decir aquí, cuando uno empieza a leer y a mirar, que ese miedo ubicó a Adán en un lugar diferente que no era Edén. Y el Señor lo que quería era que él reflexionara para saber dónde estaba. Cuando el Señor nos pregunta algo, no lo hace porque él no sepa, hermano. Porque la palabra de Dios dice que él sabe de qué cosas tenemos necesidad, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nosotros somos los que necesitamos reflexionar, porque damos a veces cosas por sentado como que pareciera que las cosas son como nosotros las pensamos, pero a veces el Señor quiere que tú y yo reflexionemos. Entonces aquí está diciéndole, ok, pero ¿dónde estás? Entonces, ¿qué nos está indicando? Que hay ámbitos físicos y ámbitos espirituales, lugares físicos y lugares espirituales. Entonces, este miedo ubicó a Adán en un lugar que él mismo Adán no se ha dado cuenta. ¿Será que a veces no nos damos cuenta dónde estamos? Mire qué interesante. Él definitivamente no sabía dónde estaba. Más adelante, ahí en Génesis, vemos cómo dice la palabra que el Señor sacó a Adán. El Señor lo sacó.
del huerto, ¿verdad? Ya no iba a estar más en el huerto de Edén, lo sacó. Quiere decir, esta parte aquí, que Adán cambiaba de lugar, ¿verdad? Porque estaba en Edén y ahora lo sacaron y está en otro lado. Pregunta, ¿sería que cuando el Señor sacó a Adán de Edén, ahí fue donde lo sacó o él ya había salido de Edén? Esa es una pregunta, ¿verdad? Él en lo físico estaba en Edén, pero en lo espiritual ya se había salido cuando pecó. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que sí hay lugares espirituales, ¿verdad? Entonces, él estaba en Edén antes del pecado que cometió, de la desobediencia, de la lealtad. No vamos a entrar ahí porque eso es bastante. Pero aprendemos que hay varios lugares. Entonces, después de que el Señor saca a Adán de Edén, le dice que lo iba a mandar para la tierra. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué nos enseña la palabra acerca de algunos lugares. El primer lugar que vemos ahí se llama Edén, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Edén? Lugar de placer y delicia, ameno, hermoso y placentero. ¿Dónde estaba Adán? En un lugar placentero, delicioso y ameno. Y de ahí fue sacado, ¿verdad? ¿Para dónde fue sacado? Para la tierra. ¿Qué quiere y qué le dijo el Señor cuando lo sacó para la tierra? Dijo, espinos y abrojos te dará. Comerás con dolor el fruto y dice, con sudor y mucho trabajo. Él pasó de un lugar de delicia, de hermoso y placentero, a un lugar a comer con dolor y mucho trabajo. Se trabaja en esta tierra, ¿verdad? Que nos toca trabajar bastante. Entonces mire que sí hay lugares y él cambió de lugar. Pero al cambiar de lugar, no solo cambió el lugar, sino cambió su circunstancia de lo que estaba pasando. Una cosa era lo que pasaba en Edén, ¿verdad? Y otra muy distinta, lo que estaba pasando en la tierra. Entonces, dependiendo, los lugares son distintos, hermano, y pasan cosas distintas. ¿Por qué? Porque no solamente eso se trata del ámbito físico, sino del ámbito espiritual, de qué es lo que se mueve allí. Entonces, él pasó del lugar donde estaba la presencia misma de Dios, donde él disfrutaba de la presencia del Señor, a un lugar donde ya él tenía que buscar con mucho trabajo la presencia de Dios. ¿Sí ve la diferencia? Porque en Edén él la disfrutaba, él estaba, él caminaba, pero en la tierra ya la cosa cambió. Entonces cambió no solo lo físico, sino lo espiritual. Y asimismo hay muchos lugares en el planeta y quiero darle algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento se habla de una ciudad que se llama Cafarnaúm. ¿Existe todavía? Sí, hermanos, existe. Si usted algún día tiene el privilegio de ir hasta allá, al Medio Oriente, donde está, a usted le van a ofrecer un paquete turístico y dentro de ese paquete turístico le van a ofrecer Cafarnaúm como la ciudad de los milagros. Así se la van a ofrecer y ya le voy a explicar por qué. ¿Qué significa Cafarnaúm? Aldea de consuelo. Bonito el significado, ¿verdad? En ese lugar ocurrieron muchos milagros durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que allí él puso su centro de operaciones, básicamente vivía allí y ahí pasaron muchas cosas hermosas. Él sanó al hijo del centurión, a la suegra de Pedro, resucitó a la hija de Jairo, sanó a la mujer del flujo de sangre, liberó a endemoniados. Eso fue tremendo. Pero hay un detalle de Cafarnaúm que es que allí lo admiraban a él. Lo estaban admirando mucho. Marcos 1, 21, 39 dice así: se dirigieron a Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas porque los enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. En Cafarnaúm al Señor Jesucristo lo admiraban, lo honraban y lo respetaban. Porque aquí dice, wow, mire, él está enseñando como con autoridad, o sea, se maravillaban de las cosas que él estaba haciendo. Y esto obviamente ayudó a producir muchos milagros porque Cafarnaúm fue un lugar de honra y admiración y entonces el Señor se mueve donde lo honran, donde le tienen admiración, él se mueve, ¿verdad? Pero en contraste vamos a ver otra ciudad que se llama
Nazaret. No sé si les suena el nombre de Nazaret, pero en Nazaret fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. Una ciudad que era llena de crítica, escepticismo, incredulidad y familiaridad. Les voy a leer Marcos 6, 1 al 5, que dice: Jesús se fue de allí y regresó a su pueblo acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos que lo escuchaban no salían de su asombro y preguntaban: ¿de dónde ha sacado todo esto? ¿Quién le ha dado conocimientos y de dónde proceden estos milagros que hace? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no son sus hermanas estas que viven aquí? Así que estaban desconcertados por causa de Jesús. Por eso les dijo: solo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares menosprecian a un profeta. Y no pudo hacer allí ningún milagro, aparte de curar a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos, y se asombró de su incredulidad. Estamos hablando de dos sitios: Cafarnaún, lugar de honra, pero Nazaret, donde había incredulidad. Mire todo lo que la gente estaba pensando. ¿Y mire cómo se dirigen? ¿Quién es este? ¿Y de dónde saca estos milagros? Y que no sé qué, y es que esta no es la mamá, este no es el papá, si los conocemos, que no hay honra. Quizás a usted le pueda pasar que en su propia casa a usted no lo honren por creer en el Señor. Quizás en su propia casa usted está alabando al Señor y tiene: ¿pero qué? Pero mire, usted no sé qué, lo están criticando, le están hablando, le están diciendo malas cosas y lo están maldiciendo porque usted sigue al Señor. En la propia casa, a veces pasa, ¿verdad? Y así le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de aquí vemos que hay territorios de fe, honra y milagros, pero también hay lugares de oscuridad, juicio y rechazo. Entonces, cambia la situación. Una cosa era lo que él hacía en Cafarnaún y otra lo que podía hacer en Nazaret. Y a veces uno diría: ay, pero el Señor es todopoderoso. Claro que el Señor es todopoderoso, pero Él no se niega a sí mismo. Y Él no obra por la necesidad, Él obra por la fe. Donde se le muestra fe, donde se le muestra honra, Él obra, opera. Pero donde no le están creyendo, donde todo es un desdén, el Señor no va a operar ahí, hermano. Porque lo que a Dios lo mueve no es la necesidad. Que hay mucha gente que dice: ay, pero si Dios existiera, ¿por qué esos niños allá no sé dónde? Porque allá no le dan honra, porque allá no lo llaman, porque allá le faltan al respeto al Señor. Pero sí se mueve donde lo honran, lo respetan y donde se asombran de todas las maravillas que Él hace. Entonces vemos que no solamente hay cosas en lo físico, los terrenos físicos, sino también en los terrenos espirituales. Y hay que discernirlo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos estar orando por cosas. Ay, es que yo oro, yo ayuno y no pasa nada, y yo oro y lloro. Hermano, ahí viene la pregunta: ¿dónde estás? ¿Desde qué lugar estás orando e intercediendo? Porque vamos a decir, si tú te metieras a Nazaret a interceder y a orar, la situación sería muy diferente si estuvieras en Cafarnaúm, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estás? La pregunta es: ¿dónde estás? Porque así como en el lugar físico es diferente, también en lo espiritual es diferente, ¿verdad? Entonces, algo puede estar pasando ahí en tu vida. ¿En qué lugar estás? ¿En un lugar que el Señor quiere para ti? ¿O estás en un lugar contrario? Porque los lugares físicos, hermano, tienen asignaciones espirituales. Y se lo voy a demostrar bien cortico. La que me viene a la mente, me perdonan mis hermanos venezolanos: la montaña Sorte. ¿Allá qué pasa? Allá hay una asignación satánica, ¿sí o no? Ah, bueno. Entonces, ese lugar físico tiene una asignación espiritual que no es de Dios. Y si usted o alguno se va para allá, ¿qué cree? ¿Cómo le va a ir? Allá hay opresión. Usted no crea que allá usted, no, allá hay cosas que no son de Dios, ¿verdad? Entonces, como por nombrar, ¿verdad? Perdón por nombrarlos acá. Ahora, les voy a hablar de algunos lugares físicos que tienen asignaciones espirituales. Egipto. ¿Qué tipifica Egipto? Esclavitud, opresión. No es solo un lugar que usted ubica en el mapa. Hoy día, ¿usted puede ubicar a Egipto en el mapa? Claro que lo puede ubicar. Usted se va y está allá en África, ahí lo ubica.
Pero ese lugar, ese tiene una asignación espiritual que es esclavitud, opresión. Canaán, lugar de abundancia, tierra prometida, libertad y sanidad. El desierto es un lugar de prueba, de escasez, de dificultad y lugar de tentaciones, pero es un lugar que nos prepara para recibir la promesa de la tierra prometida. En Salmos 23, ahorita, mire, estaba poniéndole yo cuidado a la hermana Milady. Y esto el Señor me lo mostró ahorita porque la verdad yo no, o sea, aquí ustedes saben que cada quien prepara sus cositas, pero aquí, en, ¿por cuánto tú? Por acá vi en la Biblia, ella leyó el 1, el 2, el 7 y el 9. 7, sí, del Salmo 9, luego el versículo 7, luego dice 9. Dice, mire, dice, en el 9 dice, Jehová será refugio del pobre. Eso es un lugar. Él es refugio para el pobre. Yo no hablé con ella de lo de los sitios, pero ahorita cuando le estaba poniendo bien cuidado, dije, ahí hay una palabra donde dice que el Señor es refugio, ¿verdad? Para el pobre. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de aguas me pastoreará. ¿Eso qué es? Eso es un sitio, ¿verdad? Está hablando de un lugar. Luego dice, y más adelante dice, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte. El valle de la sombra de la muerte entonces es otro sitio. Ahí lo estamos viendo. Ahí dice, no temeré mal alguno. Nos está haciendo en el Salmo 23 una descripción física, pero con esa descripción física viene también una descripción espiritual. Que eso es bien importante. A veces, hermano, nos metemos donde no nos tenemos que meter y salimos todos, ay, ¿qué pasaría? Pues, hermano, hay que saber dónde estoy metiéndome, ¿verdad? ¿Para dónde voy? ¿Dónde estás? Otro lugar, los lugares altos. Los lugares altos son donde se recibe instrucción. Moisés subió a recibir las instrucciones. La Biblia nos enseña que Jesús subió al monte a orar. ¿A recibir qué? Revelación, instrucción, y los lugares altos tipifican encuentro con Dios. Babilonia, cautividad, mundanalidad e idolatría. Lodebar, desierto, deshonra, oprobio y abandono. La cueva de Elías, lugar de autoprotección, amenaza, miedo e intimidación. En esa cueva, el Señor más de 2 veces le dice a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y vuelve la pregunta, ¿dónde estás? Gadara, locura, descontrol, tumba, sepulcro y violencia. Sodoma y Gomorra, inmoralidad sexual, falta de honra y temor de Dios. Huerto de Getsemaní, lugar de prueba extrema. Yo no sé si usted sabe, pero a las olivas hay varios procesos de extracción del aceite, pero uno es que la meten en una prensa, meten las olivas y les empiezan a poner presión en las estripas hasta que sale el aceite. Ese es Getsemaní, ¿verdad? Un lugar de muerte para rendir la voluntad propia a la de Dios. Allá fue donde fue nuestro Señor Jesucristo antes de la crucifixión, ¿verdad? A rendir su voluntad. Y finalmente, ¿qué le dijo? Pero que no se haga como yo, sino como tú. Y de ahí salió para la cruz del Calvario. La marranera. Una marranera donde están unos marranos, pero aquí la traigo es porque la historia del hijo pródigo dice que el hijo pródigo resultó en unas marraneras. ¿Qué significado tiene la marranera? Cautividad, tocar fondo, pecado, vergüenza, ruina por el pecado, pobreza y miseria. Pero ¿sabe qué pasó al final en ese lugar? Que él pudo recapacitar y decir, ¿qué hago aquí? Me voy a volver. Él recapacitó para cambiar ¿de qué? De sitio, de lugar, ya no estar más en la marranera, sino que sabía que en la casa de su padre había bendición. Entonces, ese sitio también sirve para eso, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, nuestra eternidad está en 2 lugares. O la gloria del cielo o el tormento del infierno. Usted, así como usted puede decir, ay, me voy a comprar un tiquete, me voy a ir para Nueva York, para Miami, usted también se está jugando el tiquete de la vida eterna o el del infierno, ¿verdad? Entonces, los lugares como tienen esas asignaciones espirituales, nosotros tenemos que aprender a discernir. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces uno entra en
no sé, en X lugar y uno dice, ay, me sentí como mal, me quiero ir de aquí. No sé si solo me pasa a mí, pero hay lugares en los que yo no quiero estar. Otro ejemplo es, por ejemplo, en Bogotá hay una zona que es la zona de tolerancia. ¿Qué hay ahí? Prostitución, venta de drogas, etcétera. Y uno sabe, en Bogotá por lo menos uno sabe que es por no sé dónde y si se masa por ahí. Y resulta que cuando uno si va a pasar por ahí, ¿qué le puede pasar? Que lo roben, que lo atraquen, que le metan una puñalada o en el mejor de los casos, si es mujer, la confunden con una prostituta y si es hombre, pues con un hombre de esos que vende droga, jíbaro, ladrón, etcétera, ¿verdad? Entonces uno evita, o por lo menos yo esquivaba, ay, por ahí no me meto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese sitio tiene unas determinadas asignaciones por las que obviamente pues no quería pasar. Entonces, mi hermano, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasa algo. Vamos a ver en Colosenses 1:13, que dice de la siguiente manera. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestro pecado. Mire, mi hermano, aquí hay algo bien específico. Dice que ¿dónde estábamos? Hermano, el que está sin Jesús está en el reino de las tinieblas. Lo siento. Hay gente que se para y pelea. Mire, usted puede decir lo que quiera, yo le estoy leyendo la Biblia. Dice, Él nos rescató ¿de dónde? De las tinieblas. Hermano, sin Cristo estamos en tinieblas. Sencillo, that's it. ¿Cómo se dice? Se me olvidó. Full stop, ya. Así es la cosa, no más. Y dice, y nos trasladó del reino al reino de su Hijo amado. O sea, estábamos en tinieblas y nos cambiaron ¿de qué? De lugar espiritual, hermano. Vamos a decir que usted viene hoy aquí, si usted no ha aceptado a Cristo, usted viene y dice, yo voy a aceptar a Cristo. Usted no se movió de la iglesia, pero espiritualmente sí se va a mover cuando acepte a Cristo. Entonces, sí los lugares tienen diferentes asignaciones espirituales. Y no solo eso, sino que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, entonces somos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo. Entonces, en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que como hijos, cuando aceptamos a Jesús, no solo nosotros vamos a ser resucitados, sino que somos cambiados de lugar, de un lugar de tinieblas a uno de luz, y adicionalmente a eso estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, mi amado. ¿Usted sabe dónde está sentado Cristo? A la diestra de Dios Padre. Me gustó la imagen que hizo alguien que decía, nosotros estamos allá sentados, dice, juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, si nos toman la selfie, ahí está Cristo y nosotros, ahí estamos, ¿verdad? Pero hermanos, si hemos aceptado a Cristo, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu lugar espiritual? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás? ¿Será que estás batallando con la lectura de la Biblia? ¿Batallas para orar? ¿Batallas para venir a la iglesia? ¿Batallas para hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿Será que dentro de todas las cosas, porque a veces uno dice, pero mire, yo oro, yo ayuno, vengo a la iglesia, leo la Biblia y no pasa nada, no sé. ¿Será que tú no estás considerando el lugar desde donde lo estás haciendo? Porque si tú estás espiritualmente, vamos a decir, en la marranera, por más de que hay otras cosas para hacer, ¿verdad? Entonces, hay que ubicarse. ¿Dónde estás? ¿Será que te hallas como con ganas de huir? Uy, me quiero ir. Hay que pensar, ¿dónde estás? Porque lo que en ese lugar espiritual te influye, pues te va a provocar ciertas cosas. Eso es bien importante. ¿Sientes que no perteneces? Especialmente a la iglesia. A veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Como que no, yo ya hice todo, ya no puedo hacer nada más, ya, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Discernir los territorios, ¿verdad? Tenemos que empezar a discernir los lugares. Porque donde no hay honra, mi hermano,
Dios no se va a manifestar, el Señor no se manifiesta. Por más de que diga, es que yo oro y yo leo la Biblia y no... Hermano, hay que ver en qué lugar, desde qué lugar espiritual lo estás haciendo, porque si estás en un lugar que no honra al Señor, la noticia es, el Señor allá no va, porque el Señor no se manifiesta donde no lo honran. Donde no hay honra, Él no se manifiesta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, que sí nos quiere ayudar, claro que sí, pero vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros para que Él nos ayude. Entonces, como Él no va a entrar, ¿y cuál es la razón por la que Él no entra? Porque Él es santo, 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 hermano. Así de sencillo. Él no va a entrar ahí. O sea que ni se haga ilusiones, ay, es que yo soy tan lindo que Él viene. No. Si usted está en un lugar equivocado, Él no va a entrar. Sí está dispuesto a ayudar, sí está dispuesto a extender su mano, ¿verdad? Por eso es que tenemos que desarrollar esa palabra de ciencia y de sabiduría por el Espíritu Santo, para saber dónde estamos. Esa pregunta es, ¿dónde estás espiritualmente? ¿Tú lo puedes decir con claridad? ¿Sabes exactamente dónde estás? O empiezas a pensar, ay, ¿dónde? O sea, ¿dónde? Eso es muy importante saberlo. Es posible que algunas personas hayan estado en pandillas, en clínicas, en su casa de infancia donde recibieron maltrato, malos ejemplos de alcoholismo, de drogadicción, o quizás estuvieron en una incubadora, en una unidad de cuidados intensivos con diagnósticos de muerte terribles, en hogares de protección antes de ser adoptados, en un sitio de prostitución, de vicio, en salones donde les hicieron burla, bullying, en casinos, en lugares contrarios a los principios de Dios. Quizás en un lugar de muerte o de pobreza extrema, en casas viejas, sucias, desordenadas, en barrios peligrosos, con ventas de droga, donde atracaban. O quizás estuvieron en balcones, ventanas de edificios, terrazas, puentes, con ideas de suicidarse, de lanzarse de allí. Clínicas donde se practicaron abortos, lugares donde los asustaban, que pasaban y los estaban asustando por ahí. Lugares donde los maldijeron, lugares donde vendieron drogas. Mire, mi hermano, y hay muchos otros lugares que pudiéramos decir que no están conformes a la voluntad de Dios. Pero si usted estuvo en uno de esos lugares y usted no se desligó, pueden haber pasado 30, 40, 50 años, mi hermano, Satanás todavía tiene potestad ahí. Usted debe desligarse de esos lugares. Porque muchas veces, ¿sabe qué pasa? Que nosotros va unos tiempos en que uno dice, ay, como que yo siento que me empezó a ir súper bien y empecé a avanzar, pero algo pasó. Yo lo comparo como cuando le abren la puerta a un perrito, ¿sabe? Que los perritos les abren la puerta y salen esos perros así, ¡wow! Mejor dicho, que tumban, salen corriendo, pero corren hasta que el amo llega y ¡pim! Les jala la cuerda y ese pobre perro parece un resorte, ¡fu! Va para atrás y así nos pasa a nosotros a veces. Vamos bien, ¡pum! Algo, uy, pero ¿qué pasó si yo venía bien? Ciclos y círculos y círculos, ¿sabe por qué? Porque mientras que nosotros no nos desliguemos de esos lugares, ¿verdad? Ahí va a seguir habiendo potestad de Satanás en un área de su vida. Entonces es importante que nosotros terminemos con eso para que Satanás no tenga, ¿verdad? Pero necesitamos no solamente orar, les voy a decir otras cosas que necesitamos. Tenemos que ser sensibles para sentir la revelación del Señor. A veces van a pasar cosas que parecen locas, hermano. Pero yo le quiero decir que la palabra de Dios dice que lo espiritual para lo del mundo es locura. Pero, hermano, sea sensible porque cuando Dios a usted le suelte lo que tiene que hacer, hágalo para que sea libre. No se espere. Entonces, para salir de los territorios ahora, la cosa es salir de los territorios de cautividad. Dios no va a entrar allá, hermano. Dios no va a entrar. Porque allá no se le honra. Él allá no va. ¿Qué tiene que hacer o qué tendríamos que hacer usted y yo? Salir de ahí. Porque cuando usted sale, los demonios que cuidan ese lugar ya no tienen potestad sobre usted. Porque sepa que esos lugares que no son conforme a Dios tienen demonios que vigilan y que cuidan eso. Y que si están a la puerta alguien se va, ¿usted qué cree? ¿Que va a ser fácil salir? No, esos son, creo que en México le dicen es guaruras, los guaruras, no, eso no lo van a dejar, no, usted tiene que salir, ¿verdad? Y si el Señor le da la orden, pues usted lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, mi hermano, hay que ser sensible.
Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros no tenemos ¿qué? Lucha contra gente de carne y hueso. Ese que usted tiene al lado, ese no es su enemigo. Mírelo. Dígale, no, tú no eres mi enemigo. Dígale, tú no eres mi enemigo. ¿Sabe quién es su enemigo? ¿Sabe quién es su enemigo y el mío? Satanás. Ese sí, que opera en la vida de las gentes, ubicándolos en esos lugares, trayendo desesperanza y una cantidad de cosas. Pero nosotros no tenemos lucha contra gente de carne y hueso, hermano. Es contra esos, y la palabra nos lo dice claro. Entonces tenemos que ser apercibidos de saber que la lucha, y dice, y me gusta mucho porque dice, en las regiones celestiales. Hay una región celestial, hermano. ¿Cómo le parece? Ahí nos lo dice la palabra. Entonces tenemos que ser apercibidos. El Señor nos va a revelar ese lugar. Nos puede revelar si es que hay alguien que está en un calabozo espiritual. Si es que alguien está en un lugar de dolor terrible donde llora y llora por la pérdida o por el engaño o por el robo o por lo que usted quiera, ¿verdad? O uno que está en una cárcel por falta de perdón. Hay un versículo donde Pedro le habla al mago Simón y le dice, veo que estás en prisión de amargura. Hay prisiones de amargura. Mire, usted puede salir físicamente. Ay, no, yo viajé a Estados Unidos, yo fui para Nueva York, fui para no sé qué. Pero si está en una prisión de amargura, ¿cómo va a vivir? Entonces hay que ser libre de eso. Entonces hay que reconocer porque el Señor nos lo va a dar. Entonces hay terrenos espirituales de cautividad. La palabra de Dios dice que Él llevó cautiva la cautividad. ¿Usted no ha leído eso? ¿Qué es eso de que Él llevó cautiva la cautividad? Nos está hablando de algo. Hay una cautividad de la que no somos conscientes. Y es muy importante que nos hagamos conscientes, porque mientras que no, seguiremos siendo el esclavo, allá en esa región, el cautivo allá. Seamos sensibles porque Dios va a traer revelación de eso que nosotros necesitamos. Hay que pedir guía al Señor y le voy a leer un versículo aquí de la Biblia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, empezando en el versículo 38, que dice de la siguiente manera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esto fue cuando Lázaro se murió. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Mi hermano, esta historia nos habla de un hombre que estaba muerto, ¿verdad? Que cuando llegó, dice que nuestro Señor Jesucristo lloró. Cuando alguien se muere, ¿qué pasa? Lloramos, ¿verdad? Sentimos tristeza. Pues Lázaro se había muerto. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro lo metieron en la tumba como la costumbre, y esas tumbas se tapaban con una piedra. Cuando el Señor llega allá, entonces Él dice, bueno, quiten la piedra. Obviamente, si hay un muerto ahí, se quita la piedra que huele. Después de 4 días, eso ya está podrido. O sea, desafortunadamente, nuestros cuerpitos van a terminar oliendo que nadie se los aguanta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Marta le dice, no, Señor, ya hiede, son 4 días. O sea, después de que nosotros nos morimos, ya empezamos a oler a feo y a los 4 días ni se diga ya. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor da una orden. Dice, quiten la piedra. ¿Qué dijo el Señor? Quiten la piedra. Y eso es lo que hacemos usted y yo cuando oramos e intercedemos por alguien. Quitar la piedra. Pero ¿quién es el que hace y que da la orden? El Señor. Tenemos que estar orando, clamando para que la piedra se quite.
Pero el Señor que dijo, ay, Lázaro, se metió a la tumba y lo tomó de la mano y le dijo, Lazarito, venga conmigo para afuera, mi amor, venga. ¿Sí? ¿El Señor se metió y lo sacó? La palabra no dice eso. La palabra dice que le dijo, Lázaro, ven fuera. Le dio la orden y entonces en esa época a la gente la envolvían así con sudarios, con muchas vendas y él salió ahí. Y cuando él sale, ¿qué les dijo? Desátenlo, quítenle las vendas. Y ahí vuelve a entrar uno, los que oran, los que claman, para ayudar a ese que estaba muerto y vuelve a la vida a quitarle todas esas vendas, ¿verdad? Entonces, mi amado, usted y yo tenemos que estar pendientes de qué es lo que dice el Señor. ¿Dónde estamos? Mire, yo a veces, uno desde aquí ve muchas cosas. Desde aquí, desde el punto donde nosotros los pastores nos ubicamos, vemos muchas cosas, hermano. Y a veces nosotros estamos clamando porque la iglesia sea libre. Vemos tantas regiones donde se es cautivo y donde, mire, no hay a veces ni la menor idea de esa cautividad. Hay personas que tienen asignados unos espíritus encima para que les dé pesadez, para que anden cansados todo el tiempo, para que les dé sueño. Que nos cansamos, claro, pues nos vamos a cansar, pero es que hay unos cansancios excesivos, unas cosas terribles, hermano, y eso es puesto por el mismo infierno, hermano. Es muy importante que nosotros entendamos. ¿Qué pasó aquí en el caso de Lázaro? Pues que Lázaro ya sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor le manda. Vemos que eso es otro sitio. Hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar espiritual te ubicas? Muy importante esa reflexión. Váyase para su casa pidiéndole al Señor, Señor, ¿yo dónde estoy? Puede que el enemigo lo quiera engañar diciéndole, uy, no, si tú eres el más espiritual, chévere. Revísese. Mire cómo vive. Que eso es una clave bien importante. Piense y Dios le va a dar el discernimiento para que usted sea libre. Ahora, obviamente, en muchas ocasiones, como el caso de Lázaro, necesitamos a alguien que esté orando por nosotros. Porque un muerto amarrado, ¿cómo se mueve? Entonces necesitamos que el Señor nos ayude. Si usted se siente como vacío, que no sabe, que empiece a investigar su historia. ¿Será que a usted tiene una herida tan profunda que no la ha podido sanar? Hermano, los procesos de sanidad duran tiempo. Uno tiene que trabajar mucho y seguir trabajando y seguir trabajando. Yo les contaba a los hermanos esta mañana que hace mucho tiempo yo, de verdad que el Señor es bueno, pero hace mucho tiempo yo tenía esta palabra y esta pregunta y esta pregunta. Y esta semana que pasó, como el domingo, ya en la tarde, yo empecé con un goteo, una cosa que yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces yo dije, no, eso es una alergia, me dio alergia. Y resulta que cuando empiezo como a estudiar y a ver el tema, dijo, no, esto no es una alergia, es un ataque del enemigo. Hermano, oré, reprendí y se me quitó. Muchas veces nosotros asignamos, desconociendo esa área espiritual. Tenemos que estar, y eso nos pasa a todos, hermano. Aquí la batalla es hasta cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, hasta ahí es la batalla. Entonces, hoy le invito para que usted pueda pensar dónde está y le pueda pedir al Señor que le ayude. Si usted está en un lugar que no honra al Señor, pídale al Señor que lo saque de ahí y que lo coloque en un lugar de honra donde Él pueda obrar los milagros, donde usted pueda ejercitar su fe, donde usted se pueda levantar a interceder y sacar su familia. Si usted supiera que a usted le secuestraron un familiar, si usted sabe que tiene un familiar secuestrado, ¿usted se quedaría con las manos cruzadas? Lo secuestraron de malas, pues que le hagan lo que quiera, ¿sí? Si uno supiera eso, que le secuestran un hijo, ¿qué haría uno? Lo que puede y lo que no puede, ¿verdad? Hermano, ore por su vida espiritual y por su familia de esa manera. Porque el enemigo a veces establece esos cautiverios para romper las familias, para dañarnos la vida, porque él es especialista en matar, robar y destruir. Pero nuestro Dios es especialista en restaurar, en levantar, en ayudar. Y hoy nos dice, Él tiene la mano, pero tú tienes que salir de donde estás.